Hoy es la segunda parte entonces de la exposición que tiene que ver con el ser divino en el aspecto de la simplicidad de Dios. Eh, Recordemos que es la base teológica lo que constituye como el eje o el sustento de la teología de la iglesia. Normalmente, una de las razones por las que este tipo de temas no se tocan en los púlpitos es porque se ha caído inconscientemente en un pragmatismo de hay que estudiar aquello que inmediatamente pueda ser traducido en un hacer o en un no hacer. O sea, que se convierta como en una guía para una acción moral inmediata. De verdad que el reto de la teología cristiana es entender aquellas grandes verdades de la fe y después cómo se traducen en aspectos de la vida diaria. Pero esa división lo que está haciendo es que cada día más la iglesia gire en torno a un conjunto de haceres sin un saber realmente sobre el ser divino. Y en lo que se está traduciendo eso al final es muchas veces en un externalismo de la acción porque no se tienen las verdades que son el sustento de esas acciones. Cuando hablamos de la doctrina de la simplicidad, estamos hablando del ser de Dios, estamos hablando de quién es Dios, cómo es Dios, en la medida en que podemos llegar a conocerlo. Y recordemos que lo primero que dijimos sobre Dios, sobre esta doctrina, es que Dios no tiene partes ni físicas ni metafísicas. Y ahí me faltó hacer una precisión conceptual del término metafísico, porque la expresión metafísica hoy está básicamente asociada a un conjunto de ideas místicas de una gran gama, eh, desde el tema de astrología, salir en cuerpo astral y asociada con todo ese tema. Cuando utilizamos el término metafísica lo usamos más en el sentido clásico que deviene de Aristóteles y que permaneció así hasta la alta Edad Media para significar el estudio del ser, de aquello que es y las primeras causas y los primeros principios del ser. O un poco más técnico, el ente, aquello que es. Y cuáles son las causas de aquello que es. Y desde ahí se llega a Dios como la primera causa incausada, aquello que da origen a todo sin que Él mismo tenga un origen, aquello que es en el sentido más pleno del término, es decir, que existe sin relación ni al tiempo ni a ninguna composición, es decir, Dios es. Dios es un ser atemporal, es decir, no lo podemos categorizar dentro de pasado, presente o futuro, porque en Dios no existe eso, porque el tiempo es parte de la creación de Dios y por lo tanto Dios está fuera de eso. Ahora, el problema de eso es que como seres humanos finitos, nosotros no tenemos la capacidad de pensar fuera de las categorías temporales. Nuestro idioma se construye con verbos en tiempo presente, en tiempo pasado, tiempo futuro. No tenemos cómo pensar fuera del tiempo porque somos limitados. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios, de inmediato lo traemos a nuestra forma de pensar y entonces eternidad para nosotros es un periodo largo de tiempo, ¿cierto? Es eterno, tiene un tiempo ilimitado, no es eterno, no tiene tiempo. Y ahí ya nos quedamos sin imágenes para pensar, ya nos quedamos sin asociaciones, porque el ser humano no le es posible hacer eso. Ahora, con relación a la composición pasa lo mismo. Nosotros pensamos en términos de composición. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es una naturaleza compuesta y percibimos que todas las cosas creadas tienen composición de alguna manera.
Y por eso es tan difícil para nosotros entender el tema de la simplicidad de Dios. Pero aunque sea un tema aparentemente muy conceptual, todo tiene consecuencias. Si nosotros pensamos incorrectamente sobre Dios, de alguna u otra manera ese pensamiento incorrecto se va a traducir en acciones incorrectas. Cuando hablamos, para repasar el tema a nivel conceptual de la simplicidad, entonces, no tiene partes físicas o extensas como la corporalidad o la materialidad y no tiene partes metafísicas, ¿cierto? En Dios no hay la distinción entre una potencia y un acto, porque Dios es algo que existe con total plenitud, un acto puro. Y habíamos dicho que básicamente son 4 aspectos que engloban la doctrina de la simplicidad. Primero, la más básica, y es Dios no tiene cuerpo, o la incorporeidad divina. Juan 4:24, Dios es espíritu, ¿cierto? Dios es eterno, Dios es invisible, Dios es inmortal, en fin. La identidad de persona y naturaleza, es decir, en Dios no se hacen esas distinciones. La identidad de esencia y ser, sustancia y accidente, nada de eso que pertenece a la composición de la naturaleza se puede decir con verdad de Dios. Por eso la doctrina de la simplicidad se halla dentro de lo que alguna vez hablamos de la vía de la negación. Es algo que se niega sobre Dios. Dios no es compuesto. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Cuando la Escritura hace referencia, por ejemplo, a Dios es luz, Dios es la verdad, Dios es amor, está hablando de ese ser completo y perfecto. Habíamos hablado también de que la declaración que a nivel de la historia da mayor fundamento, o una de las declaraciones que da mayor fundamento, es la misma declaración del nombre divino, yo soy el que soy. Que Dios existe, ¿cierto? Es un nombre divino que designa a Dios como un ser puro, separado, subsistente por sí mismo, es decir, no tiene ninguna causa anterior, ni posterior, ni posibilidad de combinarse o unirse a algo. Todo eso nos lleva al tema de que Dios es uno en su esencia, de una manera perfecta, que también es una declaración que se encuentra en Deuteronomio 6, del 4 al 6. Dios es uno. El Señor nuestro Dios es uno. Y habíamos dicho que esto no anula el hecho de que Dios exista como Padre, Hijo y Espíritu Santo, es decir, no anula la distinción de las personas. Y aquí habíamos hablado de lo que Agustín nos comentaba en Ciudad de Dios. Y él decía, y esta Trinidad es un solo Dios. No deja de ser simple por ser Trinidad. Ciudad de Dios, capítulo 11, en el pasaje 10. Habíamos comentado también que esta doctrina se establece por un consenso amplio, un consenso que viene desde el siglo II hasta el siglo XVII y que pasa por toda la Edad Media, pero recientemente, estamos hablando cerca de algunos de 1970 y algo, 1980, ha sido objeto de impugnación o ha intentado ser reformulada, principalmente por aspectos de la filosofía analítica. Y un filósofo que se llama Alvin Plantinga fue uno de los primeros que formuló recientemente objeciones, porque hay que decir que muchas de esas objeciones son antiguas, habían sido contestadas y ahora están resurgiendo. Hoy vamos a hacer hincapié en algo. La doctrina de la simplicidad es una doctrina
confesional. Es decir, es una doctrina que está consignada en nuestra confesión, y no solo nuestra confesión, está consignada en la mayoría de las grandes confesiones reformadas de casi todos los tiempos, en las que se ocuparon principalmente de la naturaleza y el ser divino. De tal manera que el estudio hace parte de las declaraciones, ¿cierto?, que constituyen parte de la herencia de la confesionalidad cristiana. Ahora, también habíamos hablado que esa confesionalidad se ha ido progresivamente abandonando. La confesión de 1689 consigna la simplicidad, pero en 1833 se aprobó, habíamos dicho, la confesión de New Haspert. Esta confesión, habíamos comentado, ya no incluye dentro de sus declaraciones la doctrina de la simplicidad. No sé si por desconocimiento o porque ya se quiere apartar conscientemente del tema. Sobre esta confesión, Samuel Waldron, en el texto sobre las raíces norteamericanas, las raíces bautistas en Norteamérica, él comenta que esta confesión, la de New Haspert, es intencionalmente ya más inclusiva, más ambigua en ciertas consignaciones para tratar de absorber la mayor cantidad de ideas diversas. Es decir, es en términos del profesor Waldron, una confesión inclusiva. Es decir, es conscientemente abierta y ambigua para no generar más, digamos, divisiones. Pero recuerde algo, el objeto de una confesión es precisamente que se unan en un grupo homogéneo y coherente aquellos que tienen las mismas convicciones y que aquellos que no, pues busquen un lugar donde sí tengan esas convicciones. El pastor y profesor Waldron comenta sobre esta confesión, dice, tanto en su brevedad como en su imprecisión, la confesión de New Haspert parece ser característica, dice, parece ser un ejemplo clásico del inclusivismo que estamos considerando. Es decir, una confesión muy light para que todo el mundo se sienta cómodo. Ese no fue el objetivo de las confesiones. La confesión precisamente buscó la precisión en puntos que se consideraron importantes, sin llegar a ser precisionistas. Ahora, la doctrina de la simplicidad hoy la vamos a estudiar a partir del dogma, es decir, de la historia de esa confesionalidad, y vamos a comenzar por el año 130. Irineo nace en Esmirna en el año 130 y muere en el año 208. Es decir, Irineo de León, que fue considerado uno de los padres de la iglesia, escribió una obra que se llama Contra las herejías, donde consigna todas aquellas ideas contra las que la iglesia batalló que fueron incipientes en el primer siglo y un poco más desarrolladas en el siglo segundo. Y él escribe una refutación de esas ideas, de esas herejías. Y en ese texto, en el libro segundo, en el capítulo 13, pasaje 3, Irineo dice lo siguiente: todo esto se puede decir de los hombres, refiriéndose a las pasiones, a la composición, dice, porque ellos son compuestos por naturaleza, constituidos de cuerpo y alma. El que conoce las Escrituras y ha sido enseñado por la verdad, sabe que Dios no es como los hombres y que su pensamiento no son como los pensamientos de los hombres. Isaías 55:8. Porque el Padre de todo
está muy por encima de las emociones y pasiones de los hombres. Esta es una referencia a una doctrina que vamos a ver más adelante, que es la de la impasibilidad. El Padre está muy por encima de las emociones y pasiones de los hombres. Téngalo ahí para el tema de la impasibilidad. Ahora confiesa el tema de la simplicidad. Dice, Él, Dios, es simple, sin composición de diversas partes, todo uniforme y todo uniforme y semejante a sí mismo, porque es todo entendimiento y todo espíritu y toda percepción y todo pensamiento y toda razón y todo oído y todo ojos y todo luz y toda fuente de todos los bienes. Esto es lo que los que tienen sentido religioso dicen acerca de Dios. Ya Irineo comienza a combatir las malas ideas sobre Dios y hace la declaración: Dios es un ser simple. Y con simple nos referimos a que no tiene diversidad de partes y a que todo lo que hay en Dios es Dios. Por eso repite: todo oído, todo ojo, todo espíritu, toda percepción. Ahora, miren que ambas doctrinas están unidas, la doctrina de la impasibilidad divina y la doctrina de la simplicidad divina. ¿Por qué? Porque la una es el origen de la otra. La doctrina de la impasibilidad va a depender precisamente de que Dios no tenga partes, y por no tener partes no puede ser pasible porque no es sujeto a ningún cambio, ninguna mutabilidad. No puede hoy ser una cosa y mañana otra, porque sería un ser extremadamente peligroso, ¿cierto? Si Dios fuera semejante a un niño que sufre de ataques de ira, que hace una pataleta, imagínense lo que eso le significaría al universo creado, que amaneciera un día de mal genio y vamos a acabar con todo. No, Dios no es sujeto a ese tipo de imperfecciones humanas, y eso es lo que Irineo está diciendo. Dios no es sujeto, Dios no es como las pasiones de los hombres, que cambian de un momento a otro. Dios es impasible, ¿cierto? Es inescrutable. Pasando en el año 1221 a 1274 vive San Buenaventura y explica la simplicidad ya de una forma más técnica, un poco más compleja, y dice: el ser divino, por ser el primero, es decir, aquí se refiere a el motor inmóvil, ¿cierto? La causa incausada, aquel que es eterno y que causa todo, pero que no tiene a su vez ninguna composición ni algo que le llegó a existir. Dice, el ser divino, por ser el primero, es decir, miren cómo él lo une. Si él es el primero, él no puede estar compuesto. Dice, no es compuesto de otros, porque si existieran esos otros serían anteriores. Pues nada tiene anterior a sí, dice San Buenaventura, porque es perfectísimo, no es compuesto de otros. Pues lo que es perfecto no entra en la constitución de un tercero. Ese es el razonamiento de San Buenaventura. Él dice, si algo es perfecto, ese algo no entra a ser parte de otra cosa. Porque aquello a lo que ese algo es añadido sería más completo que eso. Y por eso dice, y porque es el ser último, es decir, a Dios se dirigen todas las cosas, Dios no se dirige hacia nada. Todas las cosas encuentran en Dios su descanso, ¿cierto? Por eso las confesiones y los credos dicen que el fin último del hombre es Dios, ¿cierto? Se dirige hacia Dios, no al revés, como muchas veces se escucha. Como que Dios está ahí para que tú te realices y tú seas digamos, tú eres el centro del universo y Dios está pendiente de ti. Eso no es así. Porque siendo el ser primero que no necesita de nada ni de nadie,
y que no entra en composición con nadie, es un ser perfecto, de tal manera que es absolutísimo, dice San Buenaventura. Y por eso excluye de sí toda composición actual o potencial. Este es el lenguaje de Aristóteles, recuerdan, acto, potencia. Un niño en potencia puede ser un médico, un ingeniero, porque puede llegar a desarrollarse en algo. Pero Buenaventura dice, Dios ya es perfecto, no puede llegar a ser más perfecto de lo que es, porque si pudiera llegar a ser más perfecto de lo que es, en algún grado ya no es perfecto. Eso es lo que él dice. Dios es absolutamente perfecto. Por eso la teología clásica se conoce como la teología del ser perfecto, porque obviamente es una de las declaraciones esenciales. Dios es perfecto. Dios es idéntico a sus atributos. Es decir, Dios no tiene algo. Dios es. Y todo lo que es Dios lo es en plenitud y perfección. Anselmo lo escribe así. Tú eres, por tanto, la misma vida por la que vives. O sea, la sabiduría por la que sabes y la misma bondad por la que eres bueno con los buenos y malo con los malos, y del mismo modo respecto de los atributos semejantes. Todas las cosas tienen un ser y se les añade algo. El hombre puede llegar a ser sabio, ¿cierto? Pero ahí podemos distinguir en dos cosas: hombre y sabiduría. La sabiduría se adquiere y llega a formar parte del hombre. Lo que Anselmo dice es, eso no pasa en Dios. Dios es la sabiduría por la que sabe. Es decir, Dios no llega a ser sabio, Dios es la sabiduría por la que sabe. Es la vida por la que Él mismo vive. Él es la vida, no recibe vida de nada. Por eso esto se conecta con otra doctrina que es la aceidad de Dios. Dios está completamente independiente de todo, no recibe ninguna influencia de nada, y no se puede decir llega a ser sabio, llega a tener vida, llega a ser eterno. No, es la misma vida por la que vives. En Él no hay esa división. Por eso la expresión de Irineo, no se distinguen los atributos de Dios como si fueran cosas que entran en Dios, sino lo que Dios es. Por eso él dice, todo oídos, todo ojos. Vemos que Irineo usa la categoría de la plenitud de Dios. Dios es completo, Dios es el sumo bien, la suma perfección. No hay nada que lo anteceda, ni que lo componga. No hay nada consecuente o que le condicione. Dios no se puede mezclar, no hay cambio, no es el resultado de nada. Dios es el origen de todo. Ahora, uno podría decir, pero realmente son ideas muy abstractas. Pero, ¿cuál es el efecto práctico de que yo crea que Dios es la causa de todo y el fin hacia el cual deben dirigirse todas las cosas? ¿Cómo me ubica eso a mí? Primero, pasa algo muy trágico para el ser humano. No eres el centro de nada en el universo. Eres una pequeña partícula compuesta que necesita muchas cosas para subsistir, y todas aquellas cosas devienen del ser de Dios y se dirigen hacia Él, porque Dios así las diseñó. De tal manera que nosotros tenemos que ver nuestra vida como compuesta con un fin hacia, no un fin en nosotros mismos. De Dios sí podemos decir eso. Él es un fin en sí mismo. Cuando nosotros nos amamos perfectamente a nosotros mismos, somos unos narcisistas y eso es una enfermedad mental terrible. Pero si Dios se ama a sí mismo de manera perfecta, no hay ningún otro ser que merezca más amor hacia sí mismo que Dios. En Dios eso no es narcisismo, porque si Dios amara más que a sí mismo, cualquier otra cosa sería un amor incorrecto, porque ama algo menos valioso
Debería amar lo que es más valioso. ¿Ya ven las consecuencias de eso? Muy prácticas las consecuencias. Si Dios amara más que a sí mismo, más que a su propio Hijo, más que a su propio Espíritu, que a los seres humanos o cualquier cosa creada, ya no sería un ser perfecto, porque su amor estaría fuera de lugar. Recuerden que Agustín también habla de el correcto amor. La frase latina es ordo amoris, el amor en el lugar correcto, de la forma correcta, que es un problema de nosotros los seres humanos. Amor incorrecto en objetos incorrectos o en personas incorrectas. Pero Dios es el ser perfecto, no tiene necesidad de la sabiduría para amar. Precisamente es amor, no tiene amor, es misericordioso. Miren que nosotros tenemos un problema de entrada con el lenguaje, porque nuestro lenguaje es limitado. Dios, ten misericordia. Él es misericordioso. No lo tiene como algo que se le añada, como que, Señor, ten misericordia de él porque ahora mismo no la estás teniendo con él. No, porque Dios no es sujeto a cambio, Él es misericordioso. Luego entonces una cosa es que Dios actúe conforme a la misericordia que es y lo perdone de sus pecados, pero también es misericordioso dejarlo morir en sus pecados, porque eso sería lo que Él es, justo también, ¿cierto? Entonces miren cómo el tema va de la inmutabilidad de Dios. Dios no puede ser movido como nosotros a tener misericordia, porque no puede cambiar de una cosa a otra. Él es misericordioso. No es menos ni más después de que usted ore. No es menos ni más después de que usted ayune. No es menos ni más después de que usted haga cualquier cosa. No puede ser movido. Usted no puede cogerle la mano a Dios con un ayuno de 40 días. Y no estoy diciendo que el ayuno, que la oración o que cualquier disciplina espiritual sea mala, sino que cobran su justa proporción cuando entendemos estas cosas. ¿Quién es cambiado por la oración? ¿Dios? No, yo. Porque Dios es inmutable, Él es el ser perfecto. Yo sí puedo ser transformado por la obra del Espíritu Santo y ser llevado de algo a algo mejor, ¿cierto? Yo sí. Adquirir sabiduría, adquirir inteligencia, crecer en amor, pero Dios no, porque ya Él es perfecto en todo. Pues como un acto puro, en Dios no hay nada incompleto o limitado. En Dios todos sus atributos son perfecciones. Buenaventura también, San Buenaventura dice, puesto que Dios posee la sabiduría, dice, se pregunta, ¿Dios posee la sabiduría o es la sabiduría misma? Si Dios es la sabiduría, tengo lo que buscaba. Si no lo es y es sabio por la sabiduría, es sabio por algo diverso a sí mismo. Luego, si la sabiduría la ha recibido de otro, también de otro ha recibido su perfección, luego no es Dios. ¿Si ven cómo razona San Buenaventura? Dice, bueno, si Dios es el ser sabio, yo me pregunto, ¿por qué es sabio? ¿Porque ha recibido la sabiduría de otro? ¿Ha aprendido de algo? Dios creó y luego sigue y luego aprende de su creación, como lo dice una escuela del teísmo ahora, el teísmo abierto. Dios creó todo y va aprendiendo con el transcurrir del universo y así Dios va creciendo. Y se oye hasta bonito el tema, Dios crece en sabiduría y tal. No, ya no es el ser perfecto. Si necesita aprender algo de lo que él mismo creó, uno no sabe en qué se va a desarrollar lo que pase. Sproul usaba una imagen, ¿cierto? Por un clavo se perdió la herradura, por la herradura se perdió el caballo, por el caballo se perdió el jinete,
por el jinete se perdió la batalla, por la batalla se perdió la guerra. Si a Dios se le esclava, se le escapa el mínimo átomo del universo, ¿qué nos asegura? Que el plan de redención trazado en la Biblia al final no se pierda, esa batalla no se pierda al final. Entonces, miren esto. Ahora, en la historia del dogma, el Concilio de Toledo, año 397 a 400, porque los concilios, los debates no son muy pacíficos que digamos, se tiraron en estas 3 años en el debate para establecer esto. Y el Concilio de Toledo tiene la siguiente fórmula: creemos en un solo Dios verdadero, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacedor de todas las cosas visibles e invisibles, por quien fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Este solo Dios y esta sola Trinidad son de sustancia divina, que el Padre no es lo mismo Hijo, sino que tiene un Hijo que no es el Padre. Es decir, se distinguen las personas. Que el Hijo no es Padre, sino que es Hijo de Dios, de la naturaleza del Padre. Que el Espíritu es el Paraclito o ayudador, el cual ni es el Padre ni es el Hijo. Es decir, el Espíritu no es una mezcla, no es una cosa como que, no es el tema del modalismo, ¿cierto? Que se convierte en una cosa, se convierte en otra. Y al final sigue: esta Trinidad es distinta en las personas y es una sola sustancia unida por la virtud e indivisible e indiferente por el poder de la majestad, y fuera de ella no creemos en la divinidad de ninguna naturaleza, ni del ángel, ni del espíritu, ni ningún poder que se crea ser Dios. Entonces, miren que ya hay una confesión en el año 300 que declara el tema de la indivisibilidad de Dios o la simplicidad divina. Esta doctrina es incluso confesada y es objeto de obediencia dentro de la tradición católica romana. Sí, el catolicismo tiene como dogma la simplicidad de Dios. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo acoge, ¿cierto?, la patrística y acoge ciertas cosas que pertenecen a los concilios universales. Entonces, en el cuarto concilio de Letrán, estamos hablando del año 1215, la Iglesia Católica establece la simplicidad divina como fórmula de fe, como dogma, es decir, como obligatorio para sus teólogos, sus sacerdotes, sus filósofos incluso, porque ellos están también amarrados a esto. Ese concilio de Letrán dice: firmemente creemos y simplemente confesamos que uno solo es el verdadero Dios, eterno, inmenso, inconmutable, incomprensible, omnipotente e inefable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. 3 personas ciertamente, pero una sola esencia, sustancia o naturaleza absolutamente simple. Ahora, miren que aquí hay un tema que es, en toda la teología clásica, la forma como la doctrina, uno de los aspectos para defender la doctrina de la Trinidad fue la simplicidad divina. Miren que a nosotros se nos hace extraño, porque uno diría: oye, pero la simplicidad divina tiene un problema con la Trinidad. Dice: no, al contrario. En la teología clásica, la forma como se defendió la Trinidad fue la simplicidad divina. Hay la distinción, ¿cierto?, de personas, pero es un solo ser en esencia, porque no puede ser compuesto de partes.
El Padre no es una parte, el Hijo no es una parte y el Espíritu Santo no es una parte que después componen a Dios. Dios es un ser absolutamente simple y en su simplicidad existe como Padre, Hijo y Espíritu Santo, con procesiones interiores o inmanentes. Una analogía que la patrística utilizó para explicar eso es la función de la mente. Nosotros hablamos con nosotros mismos haciendo reflexiones, ¿cierto? Tenemos un autodiálogo. Y eso no sale de nuestro ser. Los padres dijeron, bueno, en la mente divina está la palabra divina, que es el Hijo. Pero al estar ahí, está de forma eterna, porque no hay un momento en el que el Padre no tuvo mente. Y como no hay un momento en el que el Padre no tuvo mente, tampoco hay un momento en el que el Padre no estuvo con su palabra. La palabra era desde siempre. Pero esa palabra en algún momento se hace visible. Y ahí está la encarnación. Por eso la doctrina clásica dice, no podemos decir que Cristo llegó a existir porque estaba en la mente eterna del Padre. Solo que nosotros lo vimos cuando la palabra salió de la boca del Padre. Pero no es que existió el día que salió de la boca del Padre, existió desde siempre en la mente eterna. Ahora, es una analogía. Toda analogía evidentemente tiene imperfecciones porque no vamos a encontrar algo que sea igual al ser divino. Pero nos ayuda a entender cómo es las procesiones intratrinitarias y cómo los padres no tuvieron problema con eso. Ahora, en la confesionalidad, nosotros encontramos que en el año, uno de los primeros comentarios al credo apostólico lo hace Rufino de Aquileia, el año 345 al 410. Comentando Rufino el credo, en el artículo de Creo en Dios Padre, y al hablar de Padre habla del Hijo, dice Rufino sobre el credo: cuando oigas el término Dios, entiende sustancia sin principio ni fin. O sea, este es el comentario de Rufino. Cuando tú oigas en el credo, creo en Dios, debes entender una sustancia que no tiene principio ni tiene fin. Totalmente simple. Miren que ya Rufino asocia creo en Dios con creo en la simplicidad. Sin mezcla, invisible, incorpórea, inefable, incomprensible, en la que nada hay añadido ni creado. No entra en composición. La doctrina de la simplicidad formula: Dios no está compuesto de nada, ni entra en composición con nada. Es decir, Dios no se va a mezclar, ¿cierto?, con la creación. En otra parte, hablando ya del Hijo, dice: la generación incorpórea no deriva en una pluralidad, ni hay división donde el que nace nunca se separa de lo que genera. Aquí se está rechazando el tema del arrianismo. Dice, cuando se habla de la generación eterna del Hijo, no se habla de una división en Dios, como si fuera una célula que se divide. No, no se puede usar eso. Y también dice, cuando oyes decir Hijo, no quiero que lo entiendas en el sentido de generación carnal. Recuerda más bien que esto se afirma de una sustancia incorpórea y de una naturaleza simple. Miren que ya Rufino, año 345 al 410, no se tiene precisión de exactamente en qué año escribe Rufino su comentario. Ya en las confesiones protestantes, la confesión belga de 1561, en su artículo 1, dice: el único Dios. Todos nosotros creemos con el corazón y confesamos con la boca que hay un ser espiritual, único y simple, al que llamamos Dios, que es eterno, incomprensible, indivisible, invisible, inmutable, infinito, todopoderoso, perfectamente sabio, justo, bueno
y fuente superabundante de todos los bienes. Los 39 artículos de la religión anglicana, la parte que es protestante, recuerden que hay un anglicanismo católico y otro protestante, pero aún dentro del católico están sujetos a Letrán. Y Letrán también confiesa la simplicidad, así que no se salva por ninguno de los dos lados. Los 39 artículos, cuando habla de el primero, de la fe en la Santísima Trinidad, dice: hay un solo Dios vivo y verdadero, eterno, sin cuerpo, sin partes. La Confesión de Fe de Westminster, 1643 a 1648. Miren el tiempo de la Asamblea de Westminster. Dice: hay un solo Dios vivo y verdadero, quien es infinito en su ser y su perfección, espíritu purísimo, invisible, sin cuerpos o sin partes o pasiones. La Confesión de Habsburgo, 1530, que hace Martín Lutero y Félix Melanchthon, dice: en primer lugar, se enseña y se sostiene unánimemente, de acuerdo con el decreto del Concilio de Nicea, que hay una sola esencia divina, la que se llama Dios y verdaderamente es Dios. Sin embargo, hay tres personas en la misma esencia divina, igualmente poderosas y eternas: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todas las tres son una esencia divina, eterna, sin división, o sea, sin partes, es decir, simple, sin fin, de inmenso poder, sabiduría y bondad, un creador y conservador de todas las cosas visibles e invisibles. Y miren la nota aclaratoria interesantísima. Con la palabra persona no se entiende una parte. Es decir, cuando nosotros decimos que el Espíritu es persona, el Hijo es persona, no estamos diciendo una parte en Dios. O sea, la Confesión de Habsburgo ya dice: ojo que este razonamiento es incorrecto. Cuando hablamos de la Trinidad, cuando hablamos de Dios, hablamos de un ser simple. Y confesamos la Trinidad a partir de la simplicidad. Es decir, en Dios las personas no son partes. Que es una idea que nosotros llegamos a tener casi como de forma instintiva. Si hablamos de persona, hablamos de partes. No se entiende una parte ni cualidad de otro, sino que subsiste por sí mismo, tal como los padres han empleado la palabra en esta materia. Miren que la Confesión de Habsburgo sí dice: ¿de dónde lo sacamos? De la tradición patrística. No nos estamos inventando esto. Esto ya fue dicho y confesado por la Iglesia y nosotros nos acogemos a esto. Y es el ejercicio que hizo todas las confesiones protestantes. Es decir, ¿qué hizo ¿qué hicieron las confesiones protestantes? Fueron, ¿cierto?, a las declaraciones de la Iglesia consideradas como ortodoxas y dijeron: bueno, nosotros también confesamos esto mismo, no vamos a cambiar. De tal manera que les comentábamos, la confesionalidad no es solamente decir tenemos un documento escrito. La pregunta es: ¿ese documento escrito está dentro de toda la línea de esa tradición? ¿O simplemente escribimos algo que se aparta de todo eso y decimos que tenemos una confesión? No consideramos que esa sea una opción válida. Porque decir, aquí tenemos lo que creemos, pero esto que creemos no lo ha creído la Iglesia en ninguna etapa de su historia. Bueno, no creemos que seas confesional porque las confesiones no son el invento que hoy nosotros hacemos, sino que nos acogemos a lo que Dios ha ido enseñando por medio de sus maestros y a su Iglesia durante todos los siglos, no los últimos años únicamente. Entonces, esta sería la parte como para ver el panorama de que esta doctrina, además del sustento bíblico, ha sido la forma como la Iglesia hasta hace menos de 60 años entendió el tema. Y solamente hace un corto periodo de tiempo
La doctrina de la simplicidad está siendo fuertemente atacada. Y miren algo, en su mayoría no por ateos, sino por personas que se denominan creyentes. En su mayoría, personas creyentes que se denominan protestantes. Porque todos sabemos que el catolicismo tiene una estructura más rígida y jerárquica. Y cualquier sacerdote que se atreva a decir no es fuertemente disciplinado. Cualquier filósofo católico que se atreva a decir no, de una vez le dicen, Letrán dice, se acabó la discusión, punto. Usted está sujeto al magisterio. Se calla. Así sin mucha negociación que digamos. Usted tiene, que yo soy objetor de conciencia. Bueno, se calla en su conciencia y punto. Esto no se va a discutir porque es dogma de fe y se acabó. Ahora, no es que sea la forma ideal de hacerlo, pero lo cierto es que hay verdades que tienen que establecerse como centros y ejes, y la misma tradición protestante dijo, esto es confesional. Y si usted no se acoge, entonces, pues busque un lugar donde pueda creer con libertad de conciencia eso. Pero aquí se cree esto. Aunque suene para nuestros oídos posmodernos y relativistas muy fuerte, esa es la tradición de la iglesia. Y a eso queremos seguir anclados. ¿Que hay cosas que no entendemos de la simplicidad? Pues hay muchas cosas que no entendemos de una cantidad de cosas y las seguimos aceptando. Ahora que no reconozcamos que Dios es un misterio que excede mucho más nuestra pobre comprensión humana. Que Dios nos dé la diligencia, ¿cierto?, de estudiar con diligencia y que lo que siga siendo un misterio no se sale de lo que confesamos, porque las confesiones, todas las que leímos, dicen Dios es incomprensible. Así que no hay problema con eso. No hay problema con el misterio. No somos racionalistas. Creemos que la mente humana tiene un límite y que el mayor límite es el ser divino. Y se acabó. El tema es que por el racionalismo no vamos a llegar al extremo de la herejía. Eso ya es peligroso.